Analicemos ahora en nuestro modelo de receptor con señal deseada y ruido térmico la potencia del ruido térmico acá en la entrada del receptor. Y para ello lo que voy a hacer es brevemente copiar esta figura y pegarla en una hoja nueva. Y lo que queremos es analizar la potencia del ruido térmico en un receptor. Entonces, si es que observamos que este ruido es blanco gaussiano y está presente en este punto, calculemos la potencia de ese ruido y obviamente lo que va a resultar es que la potencia del ruido térmico que la definimos como P sub W es infinito, es infinita. Y eso resulta, ¿no es cierto?, de la potencia calculada como la integral desde menos infinito a infinito de la densidad espectral de potencia del ruido térmico, que es igual a n0 medios por la integral de menos infinito a infinito de f, y esto desde luego diverge. Entonces, si es que el ruido tiene potencia infinita y sabemos que la señal no tiene potencia infinita, sabemos que la señal tiene potencia finita, entonces desde luego que en la señal recibida la señal S de t frente a una potencia de ruido infinita es imperceptible. Entonces una señal S de t recibida, una o la señal, digamos, cualquiera que sea, es imperceptible. Es decir, esta forma del receptor, así como está, no nos sirve. Hay que modificar algo, hay que agregar alguna forma de procesamiento que permita reducir esta potencia infinita del ruido, y ahí por supuesto la idea es filtrar. Entonces, idea, filtrar en torno a la señal deseada para limitar la potencia del ruido. Y en el dominio de la frecuencia ya habíamos graficado cómo se ve la señal recibida. Tenemos aquí en rojo el ruido blanco con densidad espectral de potencia plana. Tenemos en verde la señal deseada localizada en alguna banda de ancho conocido en torno a una frecuencia portadora, y la señal recibida en lila tiene en la banda de interés el valor de señal más ruido, y fuera de la banda de interés es puramente ruido. Entonces, copiando esta figura y llevándola a la página actual, de lo que estamos hablando realmente es de aplicar un filtro
vamos a asumir de que es un filtro ideal, que sea capaz de filtrar dentro de la banda de interés a la señal recibida, y la consecuencia de ello es que la señal deseada, la señal verde, no va a perder energía porque está completamente contenida dentro de la pasabanda del filtro, pero va a haber una cantidad importante de potencia del ruido en frecuencias más bajas y en frecuencias más altas que va a ser eliminada. Entonces, para simplemente facilitar la discusión, vamos a definir que el ancho de banda del filtro que estamos utilizando es W, y este filtro, por supuesto, es un filtro realizable, real, por lo que tiene respuesta de frecuencia en frecuencias tanto positivas como negativas. Y la consecuencia de ello es que nuestro modelo de receptor ahora ya no es únicamente esto de acá, sino que voy a copiar ahora nuevamente esta figura del receptor y la voy a pegar acá, donde el receptor ahora lo estamos moviendo más hacia la derecha y estamos insertando un bloque que corresponde a este filtro pasabanda, y la salida de ese filtro es la que se alimenta al receptor. Y esa salida, de hecho, ahora es la que vamos a llamar la señal R, por lo tanto, ya no vamos a hablar de la señal R en la entrada del filtro, simplemente en la entrada del filtro vamos a hablar de S más W, S más W, y R es la señal que va a estar acá. Entonces R va a ser igual a la señal original deseada, que pasa a través del filtro inalterada, porque su energía está completamente contenida dentro del ancho de banda del filtro, más un ruido que ya no es el ruido W, sino que es una versión filtrada de W que vamos a llamar N. N simplemente del inglés noise. Ahora, si dibujamos, hacemos un pequeño bosquejo en frecuencia de ese ruido N en torno a las frecuencias portadoras, va a tener este aspecto, va a tener un ancho de banda W, y este N de T no va a ser un ruido blanco, o sea, no es blanco. Lo que sí podemos decir es que tiene potencia finita. O sea, dejó de ser blanco, pero al menos tiene potencia finita. Y esta potencia la podemos calcular acá, P sub n. Y ese P sub n depende del ancho de banda W del filtro. Es la integral desde Fc menos W medios hasta Fc más W medios, una vez acá y una vez acá, así que es dos veces la integral desde Fc
menos W medios hasta FC más W medios de N0 medios, que es el valor acá N0 medios de la densidad espectral de potencia del ruido de F. Y esto, desde luego, se integra rápidamente, queda N0 por W y se mide en watts. Entonces, este filtro pasabanda logra limitar el ruido a potencia finita. Y este valor, N0W, tiene un nombre y se conoce como el piso de ruido. En inglés, noise floor. Y es la potencia del ruido térmico en la banda de interés en el receptor de comunicaciones, en el receptor, en la entrada del receptor de comunicaciones después de filtrar. Es decir, es la potencia del ruido acá. La potencia del ruido acá es esto de acá y es lo que se conoce como el piso de ruido en el receptor de comunicaciones. Así que aquí tal vez podríamos decir que P sub n de W es igual a N0 por W watts. Ese es el piso de ruido. Y tal como lo hicimos con la potencia de la señal recibida en un ejemplo basado en Wi-Fi, en este caso, para calcular la potencia, el piso de ruido en Wi-Fi, hay que considerar que Wi-Fi tiene un ancho de banda de 20 MHz. Este es el ancho de banda base de Wi-Fi. Hay versiones extendidas que tienen anchos de banda de 40, 80 e incluso más, pero el cálculo que vamos a hacer va a ser para 20 MHz. Entonces, la potencia del ruido para un ancho de banda de 20 MHz es igual a N0 por W, es igual a 4 por 10 elevado a menos 21 por 20 por 10 elevado a 6. Esto está en watts. Esto es igual a 8 veces 10 a la menos 21 por 10 elevado a 7, es decir, es igual a 2 elevado a 3 por 10 elevado a menos 14. Ahora, el motivo por el cual escribí este factor 8 como 2 elevado a 3 es para explicitar de que tenemos 3 veces un factor 2, entonces rápidamente de aquí salen menos 140 decibeles y aquí por cada factor 2 3 decibeles, resultando así menos 140 decibeles más 3 veces 3 decibeles. Entonces esto está en dB watts, donde lo que hemos hecho a esta expresión acá, simplemente hemos pasado a decibeles con 10 veces logaritmo en base 10 de esa magnitud. Con ello, lo que obtenemos finalmente es que el piso de ruido de Wi-Fi
es de menos 131 dB watts. Piso de ruido de Wi-Fi. Entonces con eso ya tenemos una noción comparativa. Si miramos acá un piso de ruido de menos 131 decibeles y vamos al cálculo que hicimos para el caso de la señal recibida, habíamos encontrado que de alguna forma entre 1 y 1000 metros va decayendo entre menos 63 decibeles hasta menos 153, es decir, los menos 131 decibeles debieran estar en alguna parte por acá entre 10 y 100 metros, distancia a la cual la potencia del ruido y la potencia de la señal recibida son aproximadamente iguales. La comparación formal de estas potencias es lo que viene en la cápsula inmediatamente siguiente y se realiza a través de la llamada razón señal a ruido.